Lo primero que nos dice es, para la autoconciencia hay otra autoconciencia. Esta se presenta fuera de sí. Aquí ya existe un doble sentido. Cada autoconciencia se pierde en la otra autoconciencia. Ella es otra autoconciencia. Pero a la vez, cada autoconciencia se encuentra en la otra. Ella es otra autoconciencia. Cada una es de la misma naturaleza que la otra. En la pérdida se evidencia que son dos seres independientes, dos autoconciencias distintas. Prima la diferencia sobre la identidad. Pero en el encuentro se muestra la identidad básica entre las autoconciencias, sin perder del todo su diferenciación. Son dos seres independientes, ambas son autoconciencias. Hegel afirma que cada una tiene que superar su ser otro. Así se supera el primer doble sentido que mencionamos. Su ser otro Andersen. Así se supera el primer doble sentido que mencionamos. Pero como es la superación de un doble sentido, esta superación tiene también un doble sentido. Cada autoconciencia tiene que superar a la otra como ser independiente para afirmarse a sí misma como lo esencial. Momento de no identidad o diferencia. Pero, el otro sentido, al superar a la otra, la autoconciencia se supera a sí misma también. Porque como ya sabíamos, este otro es ella misma. Momento de identidad o indiferencia. O indiferencia, que no tiene diferencia. Con la superación anterior se produce un retorno de la autoconciencia a sí misma. Justamente para ello era necesaria la superación, para producir esa suerte de reconciliación consigo misma a través de la otra, por mediación de la otra autoconciencia independiente. Tengamos presente que para Hegel no hay yo como ser independiente sin el reconocimiento del otro, también como ser independiente. Pero como es un retorno que se produce sobre la base de la superación de doble sentido, que a su vez supera un ser otro de doble sentido, no podría sino ser un retorno de doble sentido. Cada autoconciencia se recobra a sí misma superando a su ser otro. Momento de no identidad. Cada autoconciencia se define independientemente de la otra, pero también restituye a la otra autoconciencia, sacándola de su ser otro y dejándola de nuevo libre. Momento de identidad. Continúa Hegel. El movimiento es, por tanto, sencillamente el movimiento duplicado de ambas autoconciencias. Cada una ve la otra hacer lo mismo que ella hace. Cada una hace lo que exige de la otra. Y por tanto, solo hace lo que hace en cuanto la otra hace lo mismo. El hacer unilateral sería ocioso, ya que lo que ha de suceder solo puede lograrse por la acción de ambas. Lo que tiene que suceder es justamente el reconocimiento. Un reconocimiento unilateral no es en sentido estricto un auténtico reconocimiento. Cada autoconciencia es reconocida por la otra como una autoconciencia. El reconocimiento es mutuo. Solo importa el reconocimiento de aquel a quien reconocemos. Las autoconciencias se reconocen como reconociéndose mutuamente. 5.2. La negación de la vida como prueba de la libertad. Pero el reconocimiento no llega inmediatamente. La autoconciencia se encuentra con otra autoconciencia que busca exactamente lo mismo que ella, aunque ninguna de las dos lo sepa. Un individuo surge frente a otro individuo, pero no como una autoconciencia, sino a la manera de los objetos comunes, conciencias hundidas en el ser de la vida. Conciencias que aún no han realizado la una para la otra el movimiento de abstracción absoluta,
consistente en aniquilar todo ser inmediato para ser solamente el ser puramente negativo de la conciencia igual a sí misma. Ninguna de ellas negó aún la vida para afirmar su ser independiente de lo objetivo, del mundo de las cosas. La autoconciencia no es una cosa, no pertenece al mundo de los objetos. Es un ser puramente negativo, un puro ser para sí, en la medida en que en ella no hay nada objetivo, sino pura referencia a sí misma, reflexividad, conciencia. En este primer encuentro reina el desconocimiento entre las autoconciencias. En este primer encuentro reina el desconocimiento entre las autoconciencias. Cada una de ellas está bien cierta de sí misma, pero no de la otra, por lo que su propia certeza de sí no tiene todavía ninguna verdad. Esa certeza todavía tiene que ser probada. Ambas autoconciencias buscan demostrarle a la otra su independencia con respecto al objeto sensible, al mundo. Las dos quieren demostrar que lo que las define es la libertad, no la vida. La presentación de sí mismo como pura abstracción de la autoconciencia consiste en mostrarse como pura negación de su modo objetivo o en mostrar que no está vinculado o atado a ningún ser allí o a ninguna existencia determinada, ni se está vinculado a la vida. El modo de demostrar esa independencia con respecto a la vida consiste, como ya lo adelantamos, en arriesgar la propia vida. Antonio Gómez Ramos explica con total claridad lo que está en juego en este reconocimiento, basado en el acto de poner en riesgo la vida. Lo que el otro reconoce de mí, entonces, es mi autoridad sobre... De nuevo. Lo que el otro reconoce en mí, entonces, es mi autoridad sobre mí mismo, mi no ser un mero animal, un simple miembro de la especie en el ciclo de la vida, sino un género en mí mismo, un universal concreto aquí, un ser singular. O bien mi no ser una persona. Recuérdese el desprecio con el que Hegel trata ese apelativo. Alguien que lleva ese título por el hecho de haber nacido dentro de un sistema jurídico, pero que no ha arriesgado la vida en cuanto que no se ha negado a sí mismo para someterse a criterios y normas que él mismo se dé. Es la autoridad sobre sí mismo, su propia autonomía, lo que yo reconozco en el otro. El arriesgar la propia vida no alude a una personalidad temeraria o a una conducta suicida, sino que tiene el sentido de probar que la autoconciencia no es un ente biológico, sino un ser normativo o en el vocabulario hegeliano, un ser espiritual. Ser sujeto y no una mera persona o un animal implica detentar cierta autoridad reconocida por los demás, de determinar la propia vida en concordancia con los principios y valores que nosotros mismos nos damos. Ser un sujeto o un yo, según la interpretación de Brandom, significa a su vez ser capaces de adoptar una actitud normativa frente a las cosas, de comprometerse, tomar responsabilidades, ejercer autoridad, evaluar la corrección de las acciones. Pero esta capacidad de autodeterminación propia de los sujetos no debe confundirse con el concepto de autonomía de la ética kantiana, aunque bien puede considerarse una apropiación crítica del mismo. Hegel no defiende aquí una visión individualista de la libertad, completamente desvinculada de las comunidades reales donde nuestras acciones tienen lugar. Al señalar que el reconocimiento intersubjetivo es esencial para la propia constitución de la autoconciencia, Hegel muestra el límite del individualismo moral. Llegamos a ser sujetos en el marco de una comunidad de reconocimiento mutuo,
una comunidad con sus valores socialmente determinados. Dentro de ese marco, los sujetos están autorizados comunitariamente a desarrollar ciertas acciones, siempre y cuando no entren en contradicción con compromisos asumidos previamente por esos mismos sujetos. Como sostiene Terry Pinkard en su lectura de la fenomenología, ser autoconscientes significa asumir una posición en el espacio social, esto es, asumir un conjunto completo de inferencias que autorizan a la gente a moverse de una posición en ese espacio a otra. Un movimiento en un espacio social es una inferencia autorizada por tal espacio. Conocerse a uno mismo en este sentido es conocer la posición de uno en tal espacio social. El espacio social permite ciertos movimientos y prohíbe los contrarios. Una vez asumida una posición dentro de ese espacio, se pueden inferir ciertos movimientos, mientras que otros deben descartarse. Dicho de otra manera, ser reconocido como un ser autónomo significa ser comprendido como un ser racional. Cuando una conducta no se infiere racionalmente de compromisos asumidos anteriormente por parte de ese ser autónomo, entonces o bien la conducta es impugnada por parte de sus semejantes, al considerarla una violación del compromiso, o bien estos ponen en duda la racionalidad misma del individuo. 5.3. La lucha a vida o muerte y el establecimiento de la dominación. Pero retomando la argumentación de Hegel en el capítulo 4 de la fenomenología, debemos indicar que la presentación que cada autoconciencia hace sí misma es un hacer duplicado. Es a la vez un hacer del otro y un hacer por uno mismo. El hacer del otro consiste en tender a la muerte del otro, a su aniquilación, intentando repetir así la original aniquilación del objeto sensible por parte de la autoconciencia deseante. Mientras que el hacer por uno mismo implica arriesgar la propia vida, intentar matar al otro y arriesgar la vida son las dos acciones o la acción doble que estructuran la lucha a vida o muerte, que se entabla entre las autoconciencias cuando cada una de ellas busca probarle a la otra su independencia con respecto a la vida. El primer encuentro de las autoconciencias mostrará entonces un escenario de pura contraposición, sin reconocimiento mutuo ni mucho menos conciliación. Lo que se evidencia aquí es que entre ellas reina una total desigualdad. Esta desigualdad y esta contraposición solo se resolverán en la lucha a muerte. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad, dice Hegel, y agrega unas líneas más adelante. Cada cual tiene que tender a la muerte del otro, cuando expone su vida, pues el otro no vale para él más de lo que vale él mismo. Arriesgar la propia vida es la condición para imponer y demostrar la propia independencia frente al otro. Sin embargo, y esto será crucial, la muerte del otro significaría también la propia ruina, o por lo menos el fracaso en la búsqueda de ser reconocido por otro sujeto como una autoconciencia independiente, pues quienes están muertos ya no pueden reconocer a nadie. La lucha, por lo tanto, no tiene como objetivo exactamente la muerte del otro, sino que ese otro se rinda por miedo a morir, que prefiera la vida antes que la muerte y con ello la sumisión antes que la libertad. Si esto sucede, quien vence, quien ha arriesgado su vida al punto de preferir morir antes que verse sometido por el otro, se convierte en señor o amo. La conciencia independiente, quien se ha aferrado a la vida poniendo en riesgo su libertad, será siervo o esclavo. La conciencia dependiente. El Señor es reconocido por el siervo, pero no reconoce a éste como una autoconciencia libre e independiente.
El siervo le provee todos los objetos que necesita para consumir. El objeto que al principio del capítulo la autoconciencia devoraba y aniquilaba, ahora es consumido por el Señor a través del siervo. El siervo es ahora quien niega al objeto, al elaborarlo en su trabajo para el Señor. Así el deseo con el que partimos se convierte del lado del amo en goce, pura satisfacción, sin negación, y de alguna manera se rebaja a la condición inicial, la del deseo aniquilador del comienzo del capítulo. Por el lado del siervo, en cambio, el deseo es relegado. El trabajo es, según Hegel, deseo reprimido. El siervo debe contener su deseo porque su trabajo, su relación con el objeto, está al servicio del deseo del amo, no del suyo propio. Lo que hace el siervo es, propiamente, según aclara Hegel, un acto del Señor. Hegel afirma: el Señor se relaciona al siervo de un modo mediato, a través del ser independiente, pues a esto precisamente es a lo que se halla sujeto el siervo. Esta es su cadena, de la que no puede abstraerse en la lucha, y por ella se demuestra como dependiente, como algo que tiene su independencia en la coseidad. Unas líneas más adelante agrega: y asimismo el Señor se relaciona con la cosa de un modo mediato, por medio del siervo. Aquí se presenta entonces lo que Otto Pohler, siguiendo de cerca el texto hegeliano, entiende como dos silogismos: el silogismo del señorío y el silogismo del goce. El primero dice: el Señor es el poder sobre el ser. El ser es el poder por sobre el siervo. El Señor, por tanto, es el poder por sobre el siervo. El segundo afirma: el Señor se relaciona con la cosa a través del siervo. El siervo se relaciona con la cosa a través del trabajo. El Señor, por tanto, se relaciona con la cosa a través del trabajo realizado en otra parte. Estos dos silogismos se articulan en torno a una doble mediación. Uno, la relación entre el Señor y el siervo está mediada por la cosa o la coseidad. El ser independiente, el objeto sensible, la vida inclusive, pero a la vez el Señor no se relaciona con la cosa únicamente de forma inmediata, sino sobre todo a través del siervo. La primera mediación, la de la cosa, establece la relación de dominación y servidumbre. El apego por el mundo objetivo, por la vida, es lo que definió que una autoconciencia fuera el Señor y la otra el siervo. La segunda mediación, la del trabajo del siervo, define la servidumbre de éste. El Señor consume, o mejor goza, los objetos que le provee el siervo mediante su trabajo, o la represión de su propio deseo.